Soy el pastor Juan José Gil. La humanidad ha pasado muchas veces por momentos de crisis severas. Algunas veces han sido crisis tan duras, tan difíciles de superar, como tener a la humanidad pendiente de un botón, de apretar un botón y entonces iniciar una guerra nuclear. No es la primera vez que nos hemos visto en esa situación. Las cosas pueden empeorar hasta ese extremo, cuando los poderosos, aquellos que controlan el armamento mundial, aquellos que tienen los grandes ejércitos y que tienen también la capacidad de arrastrar al mundo hacia un holocausto total, pueden estar tentados a decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, tenemos que ponerle un fin a esto porque no podemos perder, tenemos que avanzar o perecer. Así que es fácil llegar a un punto de crisis cuando no hay entendimiento, cuando la gente, los poderosos sobre todo, no encuentran otra salida, no encuentran otra escapatoria. Sí, la humanidad ha pasado muchas veces, o por lo menos unas cuantas, en situaciones de crisis, como digo, graves, crisis fuertes, severas. Yo diría que ahora estamos en un punto así, y lo estamos no por una bomba atómica, sino por algo que podría causar una enorme confusión, una gran confusión, de una magnitud que la humanidad no había sabido que eso podría pasarnos jamás. Estoy hablando de la inteligencia artificial y muchos están ya levantando la voz, como sabemos, diciendo que es necesario que esto se frene antes de que sea inevitable lo que podríamos considerar peor. ¿Qué sería lo peor? Sería una gran confusión, una confusión sin límites, un desajuste, un desbarajuste de todo lo que tenemos hasta ahora. Imaginaros que hoy casi cualquiera tiene el poder de presentar una noticia que sea totalmente contraria a la realidad y hacerlo de la forma más convincente, porque se pueden utilizar los personajes más famosos, los líderes mundiales, por ejemplo. Y con la inteligencia artificial, con su ayuda, uno puede poner a cualquier político, a un papa, a cualquier dirigente, ya sea de una potencia mundial o ya sea de un estamento multinacional o internacional. Sí, puede ser tan fácil como eso, puede ser perfectamente la ONU, por ejemplo, o podría ser la OMS, o podría ser cualquier tipo de estamento internacional que tuviera la capacidad de tomar una decisión crítica. Por supuesto, también es posible a nivel militar, a nivel de guerra. Podríamos estar incluso observando la televisión, viendo cómo se ha declarado una guerra nuclear, con todos los detalles, con todas las imágenes, con todos los bombardeos, me refiero a bombardeos nucleares, y pensar que está ocurriendo, pensar que es la pura realidad, pero en realidad todo ha sido una maquinación. ¿Te acuerdas de aquel experimento que hizo Orson Welles allá por los años 30, creo, del siglo pasado? ¿Sabes lo que hizo? En aquel tiempo solamente teníamos la radio, la humanidad solamente disponía de pequeños medios, por ejemplo, en comparación a lo que hay hoy. La radio y poco más, los periódicos, por supuesto. Y utilizando la radio, Orson Welles comenzó a narrar una especie de invasión alienígena. Claro, era simplemente una narración, no se trataba de una realidad, pero lo hizo de forma tan convincente, y fíjate, a pesar de no tener imágenes, no tener televisión, no tener esa capacidad que tenemos hoy, que hubo un montón de personas que se alarmaron hasta el extremo de alertarse y entrar en confusión, entrar
en crisis, en una crisis severa. No solo estas personas estaban entrando en esa crisis, sino que esto podría haber afectado a toda la sociedad. Imagínate hoy con lo que tenemos. Hoy se puede suplantar a un presidente. Se puede utilizar su cara, su voz y decir algo que sea totalmente contrario a lo que realmente diría, a lo que estaría comunicando. Si se cae en esta trampa, y estamos hablando quizá de un caso extremo, pero podríamos hablar de multitud de cosas que podrían estar siendo falseadas, hasta el punto de llevar a la humanidad a una confusión tan bestial que se convirtiera todo esto, toda la sociedad, todo el sistema, en un inmenso caos. Sí, la inteligencia artificial tiene capacidad de provocar eso, y de ahí su enorme peligro. Ahora están tratando de legislar alguna forma de normativa, alguna forma de límite o control para que esto no ocurra, porque ya la propia policía e incluso los jueces están dudando mucho de si deberían de presentar ciertas pruebas en un juicio, como puede ser una grabación o pudieran ser unas fotos. ¿Y qué pasa si no son reales? ¿Qué pasa si es solo obra de la inteligencia artificial? Y se ha hecho para que una persona se lleve a su favor la causa, cuando en realidad es todo puro engaño. Desde luego estamos en la época en la que nunca antes había sido tan fácil engañar. Jesús lo había advertido cuando le preguntaron, como leemos en Mateo 24 y los otros evangelios, acerca del tiempo del fin, de cómo sería el tiempo de su venida. Y lo primero que él dijo es: mirad que nadie os engañe, va a haber muchos falsos, mucha falsedad. Jesús estaba viendo esta época y nos estaba advirtiendo: cuidado, porque el mundo va a llegar a un momento en el que no se va a poder distinguir lo falso de lo verdadero. Y entonces va a ser muy fácil engañar a la gente. Yo creo que todos recordamos algunos acontecimientos que quizá no haga tanto tiempo que han ocurrido, que nos estaban explicando, incluso con imágenes, cosas que parecían totalmente reales, idénticas, especialmente porque venían de fuentes supuestamente fiables. Pero ¿qué pasó al final? No era verdad, no era correcto, no era así. Y entonces, ¿por qué se hizo? Se hizo con ánimo de manipular, de engañar y manipular, tener a la opinión pública de su parte. Claro, después se ha demostrado que no era así, pero ¿quién paga por ello? El mal ya está hecho. ¿Y entonces qué hay que hacer? A eso me refiero. Tenemos gente tan poderosa manejando la enorme tecnología con la que se cuenta hoy y que pudiera perfectamente urdir un plan de manipulación de esas imágenes para provocar ese efecto. ¿Cuál sería el efecto? No solo el engaño, algo más serio, su consecuencia, una gran crisis mundial. Nos podrían estar hablando de ¿qué? De platillos volantes, de guerra nuclear, de pérdida masiva de puestos de trabajo, de derrumbe de la economía, de derrumbe de las grandes empresas, del final del dinero, del final de los países. Ya llevamos mucho tiempo escuchando hablar de esto, del gran reseteo, de una serie de cosas. ¿Cómo se va a llegar a eso? ¿Se podría llegar a través de un engaño? Pues es posible. Pudiera ser que aquellos que controlan los hilos de las finanzas, de la política mundial y todos sus estamentos, satélites, pudiera ser que condujeran a la humanidad, a la sociedad entera a nivel mundial, a una especie de gran confusión, de gran caos. ¿Con qué sentido? Bueno, por ejemplo, para instaurar algo totalmente nuevo,
para tener la excusa de tomar el control a nivel militar, a nivel político, y entonces llevar a la humanidad a un resultado que no habíamos previsto, aunque ellos sí lo hubieran previsto. ¿Se podría dar esto? Bueno, lo hemos visto en muchas novelas y películas. Nos han mostrado que es posible. Y hoy, además, contamos con la tecnología suficiente para hacerlo realidad. Por eso digo que estamos a un paso del abismo, estamos algo así como acercándonos peligrosamente a una situación en la que sería terriblemente sencillo, tremendamente fácil engañar al mundo entero. No será la primera vez, porque cuando se quiere lograr algo y se tienen los medios, entonces cabe esperar que eso pueda ser así, que se pueda dar. No tendremos por qué extrañarnos demasiado. Si quieren hacerlo, lo harán. Ahora, yo diría, también por eso mismo deberíamos de estar preparados, prevenidos, para que cualquier cosa ocurra ante nuestros ojos. Por supuesto, de forma engañosa, pero pudiera darse. Pudiera ser que nos vemos en esa situación, en esa condición, en ese punto de descontrol. Podríamos ver el derrumbe de la economía, el derrumbe de toda la sociedad, no tanto por el hecho de que hayamos alcanzado un punto de no retorno, sino porque haya premeditación en toda esta cuestión, es decir, llevar al mundo entero a un abismo sin retorno, con la única solución posible de crear un Estado mundial, un imperio, vamos a llamarle una dictadura mundial, que tendría unos efectos pasmosos, pero que posiblemente convencería a la gente de la necesidad de que tengamos un Salvador. El anticristo, la bestia, pues la Biblia nos habla de ello. La Biblia es clara al respecto, cuando nos previene de que al final de los tiempos esto ocurriría. Y entonces se exigiría que todo el mundo llevara una marca en la mano derecha o en la frente. Se exigirían una serie de cosas que hoy día todavía nadie posiblemente lo escogiera de forma voluntaria, pero que llegado un momento de crisis total, es posible que sí lo hicieran. ¿Cómo lo lograron? Con engaño. Por eso digo, la inteligencia artificial está hoy día proveyendo herramientas de tal manera que si no se ponen bajo control, si no se examinan bien las consecuencias de dejarlo así sin más, si no se prevé lo que pueda ocurrir, esa desgracia tremenda para la humanidad, nos podríamos ver en manos de personas realmente corruptas que no tendrían la menor duda, no tendrían nada que les parara, porque podríamos ser fácilmente convencidos de que ha llegado un momento en el que ya no hay retorno. O avanzamos hacia el abismo, o estamos ya cayendo por el abismo y alguien tiene que rescatarnos. Y ese alguien que nos rescate podría ser el mismo que nos esclavice, podría ser el mismo que nos lo quitara todo, podría ser el mismo que nos marcara como a sus esclavos. ¿Puede ocurrir? ¿Tú qué crees? Yo estoy convencido de que es posible. Ya hemos visto más de un ejemplo. Entonces,
¿Cuál sería para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, cuál sería para nosotros la actitud correcta? En primer lugar, tomemos conciencia de que esto es muy posible. En segundo lugar, pensemos en cómo afrontarlo. Se llama preparación. ¿Cómo nos prepararíamos para una emergencia de tipo global? Y entonces nos daremos cuenta de que efectivamente necesitamos ser previsores. Necesitamos darnos cuenta de que, llegado el caso, si no estamos preparados, será muy difícil superar la crisis. Por el contrario, si estuviéramos preparados, entonces las cosas podrían ser superadas de otra forma. Cuando insistimos en la preparación, no lo hacemos simplemente por deporte, aunque es muy buen deporte. Lo hacemos también por nuestro bien y el de los nuestros. Estemos alertas. ¿Sabes? Dios le dijo a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya, de manera que cuando yo advierta de un mal que viene y tú no digas nada, y el mal viniere sobre la gente y provocare víctimas, entonces todo ese mal causado te lo achacaré a ti. Tú tendrás que dar cuentas, porque yo te dije que lo avisaras y no lo hiciste. Ahora bien, si lo has avisado y ellos no hacen caso, entonces la responsabilidad será suya, no tuya. Como ves, la palabra de Dios nos insta a ser así, atalayas, capaces de observar movimientos afuera, donde el enemigo puede venir y tomar posiciones. Y entonces, observando con mucha claridad los movimientos del enemigo, no ignorando sus estrategias, podemos tomar ciertas precauciones. Si con nuestras precauciones podemos salvarnos, habremos logrado el objetivo. Si no podemos salvar a nadie porque no hacemos caso o no quieren hacer caso, entonces ya no será nuestra responsabilidad, será responsabilidad de aquellos que no quisieron escuchar. Ahora estamos al borde del abismo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Va a hacer algo la humanidad? ¿Vamos a dar pasos, movernos, hacer algo al respecto? La advertencia ya está dada. Que el Señor os bendiga.